Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Romanos. Le damos la bienvenida a todos los hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Y vamos a leer el libro de Romanos. Ya sabe que usted puede preguntar, puede aportar. Me imagino que vienen filosos con el libro de Job. Hoy ustedes van a dar la clase, no yo. Van a dar ustedes la clase. Y yo creo que yo me voy a sentar. ¿Qué les parece si hacemos una exposición? Ahí ahora vamos a hacer los grupos. Paren otra, dijo. Dijo el que mató a la mamá. Romanos capítulo 8. ¿Lo tenemos? Bueno, usted lo tiene, yo todavía no. Romanos 8, 28. Y leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Más que, todavía no lo creen, más que vencedores. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Preciosa esa lectura, amén. Es una lectura muy preciosa. ¿Hemos orado? ¿Se oró? Es una lectura muy preciosa que nos dice que tenemos victoria en Cristo Jesús. Nos dice que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Estamos viendo acerca del personaje bíblico llamado Job. Y estamos estudiando acerca de este personaje y estábamos viendo el carácter de Job. El tema que vamos a ver de Job es Job más allá de la paciencia, porque normalmente solamente vemos de Job solamente la paciencia de Job y que la paciencia de Job y que Job fue paciente y la paciencia, y no la podemos negar, ¿verdad? Job fue muy paciente, pero vamos a ver más allá de la paciencia de Job. Más allá de la paciencia. Job, más allá de la paciencia. El tema principal del libro de Job, ¿cuál es? ¿Cuál será el tema principal del libro de Job? La paciencia.
La integridad, dice la hermana. La fidelidad, dicen los hermanos. ¿Cuál creen ustedes que es el tema principal? Hermano David Ulises, lo miro con todas las ganas de decirme. La soberanía de Dios. ¿Será que es que Job tiene muchos temas principales? Es que Job tiene mucha temática, hermano. Bueno, lo que estuve alto. Ya ves, yo sabía. Ya. De lo que pude leer, digamos, en el libro de Job, pues es lo que busca es muchas respuestas a tantas preguntas. Y al final la verdad que no obtiene la respuesta. Eso es lo que pude lograr entender. Lo que se hizo fue una manifestación de lo que es Dios realmente, ¿no? Muy bien. Si ustedes se fijan, en Job se hacen muchas preguntas y Job mismo se hace una pregunta y nosotros mismos nos hacemos esa pregunta. Correcto. Cuando nos pasa algo y nosotros sentimos que estamos bien con Dios, ¿cuál es la pregunta que nos hacemos? Ajá, ¿por qué? Sí, el por qué. Entonces, el libro de Job hace esas preguntas. Es lo que decía el hermano. Hay una serie de preguntas en el libro de Job, pero podríamos resumir esas preguntas a una sola y sería: ¿por qué sufre quién? Cualquier hombre. Job era cualquier hombre. ¿Cómo era Job? Era justo. ¿Cómo era? Tenía 4 características. ¿Cuál era? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En resumen, ¿cómo era entonces ese hombre? Era justo. ¡Wow! Si era fiel a Dios. Era recto, ese no andaba de aquí para acá, ese no andaba zigzagueando en el camino. ¿Cómo es que dice el dicho? No andaba cogiendo en lo plano. No coge en terreno plano. No andaba que para allá y para acá. Él estaba recto, puestos los ojos en el autor y consumador de su fe. Sí. Pero hay una pregunta que está en todo el libro. En todo el libro. Y es: ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué le tocó a Job pasar todas estas cosas? ¿Alguien me podría contestar? 42 capítulos de Job. La hermana dice que para ver si renegaba de Dios. Pero ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios permitió eso? Porque al final Dios lo permitió. Porque Dios conoce los soldados que tiene. ¿Será que Dios sabe el soldado que tiene? ¿Será que Dios sabe cómo es usted y cómo soy yo y sabe que si lo va a tirar en la batalla que va a caer de pie? Le da las mejores batallas a sus mejores soldados. Y le estaba demostrando a Satanás que no en balde le servía Job a él. Eso le estaba diciendo. No en balde, le dice, me va a servir. ¿Por qué le dice? Y es que ¿acaso te sirve de balde, Job? Le dice. Todavía sigues atrevido. Sí. Mira, si por interés es que te sirve. Por interés es que te está sirviendo. Por interés es que te sirve. Y a veces nosotros ni siquiera le servimos ni bien al Señor. Sí, hasta medio así.
Le servimos al Señor. Y en estos tiempos finales, hermano, no es tiempo de estarle sirviendo al Señor. No podemos estar entre elotes y camagüey. No podemos estarle sirviendo así. Viene un tiempo para la iglesia de prueba, en donde el Señor va a ver que quién es la verdadera iglesia, quién es la verdadera novia. Sí, nos va a pasar por el fuego. Y el Señor va a probar porque viene el rapto de la iglesia. Y allí vamos a ver, y ahí está Satanás viendo, ¿te sirve de balde fulano o sutano? Vamos a ver qué pasa. Y nos va a pasar por el fuego. Y es allí donde se nos va a salir quiénes somos verdaderamente. Hermana Mayela, ya nos estaba haciendo falta. Así es. Y Job ya en el capítulo 23, él está diciendo, voy a ser probado. Aunque al inicio, él no entiende. En los primeros capítulos él no entiende. Ya después él está queriendo entender todo el proceso. Y aun con todo, dice al final, hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía. Pero vamos a ir estudiando poco a poco Job, porque es algo muy importante para nosotros entender también la vida de este hombre, porque la Biblia dice que para nuestro conocimiento, para nuestro ejemplo, están escritas estas cosas, dice la Biblia, para que nosotros aprendamos de ella. Entonces, por eso nosotros vamos a estudiar el libro, estamos estudiando el libro de Job. Job comienza, ya lo habíamos visto, comienza una serie de situaciones, porque en el cielo, hermano, feo decirlo, pero hay como una apuesta. Van a decir que no es eso. No, recordemos que no hay una lucha entre el bien y el mal. Dios es más fuerte que el mal, de hecho que Él gana. Y aquí es entre ser creado a ser creado. Y el Señor le dice, está bien, Él es un ser creado. Y vas a ver que Él sí puede mantenerse firme lo que tú, Satanás, no pudiste hacer. Eso tiene que ver. Eso tiene que ver. Entonces hay eso, en el cielo se está dando eso. Se está dando eso. Hay muchas cosas que pasan en el mundo espiritual que nosotros no nos damos cuenta. Y por eso en el mundo físico suceden cosas, suceden situaciones que nosotros no las entendemos, pero la única manera de entenderlo es cuando nosotros buscamos del Señor y el Señor nos va a ir guiando. Cuando nosotros servimos al Señor, hermano, no pasa nada por coincidencia, porque todo lo que a nosotros nos pasa está en las manos del Señor. Está en las manos del Señor. Y en el mundo espiritual se va moviendo, se va enlazando, se va pasando algo. Pero el texto que leíamos en Romanos dice que los que aman a Dios, dice que algunas, todas. Y cuando me habla de todas las cosas, solamente es la parte espiritual. Solamente es cuando me dice de ir al culto, de hablar en lenguas, de que no peque, de eso me está hablando. Me está hablando de todo, me está hablando de la parte económica, de la parte familiar, de la parte espiritual, de la parte en salud. Todas las cosas me ayudan a bien. Porque podemos ver en las pruebas que pasó Job, que fueron tocadas algunas. ¿Cuántas?
todas las áreas de la vida de Job. ¿Cuántas pruebas sufrió Job? A ver, ¿cuántas fueron? Ajá, la salud, una. La economía, la familia, 3. Solo 3 pruebas. La familia, ajá. Ya me dijeron la salud, ¿qué más? Ajá, los bienes. La parte espiritual. ¿Ah? Lo acusaron, ¿qué es lo que están ahí en esa parte? ¿Qué perdió? La reputación. Su integridad, le dijeron que la pusieron en tela de juicio. Los amigos lo acusaron. Y entonces Job solo tuvo una prueba. Podemos decir la prueba de Job. Las pruebas de Job. Y veamos cuántas son. Veamos la primera. La primera la encontramos en Job 1, del 13 al 17, las primeras. Y la primera podríamos decir que es la pérdida. La pérdida de las cosas materiales o de las riquezas, podríamos también decirlo. ¿Quién lee, por favor? Job 1, del 13 al 17. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Ahí está. ¿Qué pasó allí? ¿Qué hubo? Ajá, ¿qué hay allí? Es una pérdida material. ¿Qué se le llevaron? Todos estamos en Job capítulo 1, versículo 13. A ver, ¿qué le llevaron? Hermano, parece que no estamos leyendo. Esto es una escuela. Ajá. ¿Qué le llevaron? Entonces, ¿qué es lo primero que él sufre allí? Estamos con la pérdida de las cosas materiales. Aquí las vamos a ir dividiendo. La pérdida de los bueyes. Ajá, allí fue que robo o fue que se murieron los bueyes. Se los robaron. Entonces aquí tenemos robo. ¿Quiénes fueron los que le robaron? Los sabeos. Siga, por favor. Versículo 15. Y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Imagínense, le mataron a una parte de los criados también. Por lo tanto, aquí hay robo. A ver las abogadas, ¿qué sería allí? Y asesinato. Ajá, robo y crimen. Continúe. Solamente escapé yo para darte la noticia. Suertero. Decía una vez mi suegro en una prédica, disculpe, no sería el mismo diablo que le iba a decir. Sí. Versículo 16. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo,
que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fuego de Dios cayó del cielo. ¿Y qué sería eso? Sería que es que también Dios participó de eso cuando a quien le había dado permiso fue a Satanás. ¿Qué sería? ¿Cómo puede ser que caiga fuego del cielo con un fenómeno natural? Muy bien. ¿Qué es lo que puede provocar un incendio que caiga del cielo varios? Ajá. ¿Pero qué puede provocarlo? Que caiga del cielo. Los rayos. Los rayos. Entonces, recuerden que estamos hablando de un tiempo en que no podían explicar tan exactamente los fenómenos naturales. Ajá. En la versión Dios habla hoy, dice: aún no había terminado de hablar a aquel hombre cuando llegó otro y dijo: cayó un rayo y mató a los pastores y las ovejas. Ahí está. Entonces, eso es otra versión. Entonces, ¿qué fueron lo que cayó? Un rayo. Entonces, aquí podemos decir que también fenómenos naturales, catástrofes naturales, hicieron que él perdiera sus riquezas. Me traje como 20 marcadores y ya ninguno me quiere dar. Vamos con el siguiente. Versículo 17. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, ¿qué hicieron los caldeos? También robaron. ¿Y qué más hicieron? Mataron a los criados a Y filo de espada. asesinaron. Entonces podemos ver que todo lo que él tenía se desapareció en robo, asesinatos y catástrofes naturales. Se lo llevó. Perdió. ¿En cuánto tiempo? En un día, en un solo momento, en un solo día. Así es, un día. Y dice que estaban juntos los hijos de él celebrando en la casa de uno de los hermanos. Ahora veamos, eso apenas es la primera prueba. ¿Y qué hizo él? Vamos al 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Ay, era tan a tiempo, solo uno escapaba. Y decía mi suegro, ese era el mero diablo, solo para irle a ver la cara, qué cara ponía, decía. Eso así decía hace muchos años en aquella prédica. Entonces, allí encontramos la misma prueba u otra prueba. Hasta aquí él no ha dicho nada o no le dio tiempo de decir nada. Sí. Hasta aquí no ha dicho nada o no le ha dado tiempo de decir nada. Pero vamos con la segunda prueba, que ¿cuál sería? La muerte de sus
hijos. Es la muerte de sus hijos. Y no fue uno. ¿Cuántos hijos tenía? 7 varones y 3 hijas. Tenía 10 hijos. Y los 10 hijos se murieron. Los 10 hijos se murieron, hermano. Es decir, hasta este momento, Job ya definitivamente es cuando reacciona. ¿Y qué pasó? Vamos al siguiente versículo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué hizo? Se puso a quejarse. Se puso a renegar. Se puso a decir ¿por qué? ¿Qué hizo? A ver, todo como con miedo. Vuélvalo a leer. Yo creo que es que no oyeron los hermanos. Me imagino que es que no trajeron los lentes y no lo pueden leer ellos. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué hizo? A ver, aquí de este lado, ¿qué hizo Job? ¿Qué hizo? A ver, a los de este lado, ¿qué hizo? Adoró. Se humilló. ¿Había dolor en él? Sí. La acción que él hizo, rasurarse, rasgar su vestido, echarse tierra, significaba que había dolor. Sí, había dolor, había angustia. Él estaba de duelo por sus hijos. Fue lo último. Eso fue lo que lo hizo reaccionar más. Porque el texto me hubiera dicho, cuando llegó el primero, dijo, no importa que se lo lleven, pero no le dio ni tiempo. Dice, estaba todavía hablando cuando llegó el otro, estaba todavía hablando cuando llegó el otro, estaba todavía hablando cuando llegó el otro. Pero cuando llegó inmediatamente él reaccionó. Es el dolor. Tenía dolor, había duelo en él. Es decir, no quiere decir que no era humano. Sí era humano. Sí sintió el dolor de la pérdida de sus hijos. Pero en medio de aquel dolor hizo lo que él sabía hacer mejor. ¿Y qué era lo que él sabía hacer? Adorar. Porque ¿de dónde viene nuestro socorro? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Aunque él no dijo ese texto ni esa frase, pero él dijo otra frase. ¿Cuál fue la que dijo? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso fue lo que él hizo. Él no dijo por qué, Señor. Es decir, yo digo que ya con esto Job tenía suficiente. ¿O creen ustedes que no? Para mí que estaba más que probado. Pero Satanás como que todavía no, como que no le gustaba. Y ya llevaba 2 pruebas en donde lo había dejado sin nada. Solamente con haberle quitado los hijos, para mí era suficiente prueba. Para mí era suficiente prueba, solamente con quitarle los hijos. El dolor de la muerte de un hijo es grande. Imagínense de 10. 10. Y estaban grandes todos. Ya era suficiente.
Pero Satanás no se quedó con eso, sino que siguió. Y veamos cuál fue la tercera prueba que sufre Job. Job 2, del 1 al 8. Job 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Imagínense. Esa es la tercera. La tercera entonces sería la enfermedad o ¿qué es una? Sarna maligna. Una sarna maligna. Eso debe ser horrible, hermanos. Eso es horroroso. Hermanos, yo les voy a decir algo. Mire, yo no sé, pero yo me pongo a pensar. A veces uno prefiere tener una enfermedad y no que se le mueran los hijos. ¿Verdad? Así es, enfermarse uno y no que se le enfermen los hijos. ¿Verdad que así le pasa a uno? Y miren, en este caso, Satanás primero le quitó, ya lo tenía débil, porque él está con el duelo, él está con el dolor grande, y todavía sobre ese gran dolor le pone una enfermedad. Él no optó por primero ponerle la enfermedad a él, para tocarlo primero a él, que a veces uno eso prefiere. Sí, era ya rematarlo, ya para que él dijera definitivamente ya Dios no me quiere, ya Dios está haciendo esto, para que él renegara de Dios. Eso es lo que él está haciendo con esa enfermedad. Porque era una sarna maligna. Yo una vez tuve una alergia horrible cuando era chavala, y era por una contaminación espiritual. Y era una alergia que aquí se había hecho gruesa, y todas las noches, eso a mí me picaba en las noches y yo no podía dormir. Y yo no sabía, yo pensé que era que algo me había hecho daño, y me habían llevado donde el médico, y el resto del cuerpo se me había quitado. Y una noche yo escucho una voz que me dice: maldice a tu Dios y muérete. Porque yo ya no aguantaba, era chavala, hermanos, era chavala. Tenía como 12 años tal vez. Y entonces, cuando yo escucho esa voz, yo le digo a mi mamá: mamá, yo escuché esto, quiere decir que esto ya no es, porque no se quitaba con nada. No era una enfermedad normal. Al siguiente día me agarran a ministrarme y a orar por mí. Y ya al siguiente se quitó, tanto que aquí, en esta área de aquí, no me salen ni siquiera ronchas. Ahí no me pica, pero ni un zancudo en esa área. Entonces yo me imagino a Job con aquella sarna en todo el cuerpo. Eso es horrible. No era lepra, era una roncha. Bueno, lo de Job no era lepra, era sarna, era una roncha
Sí, era una roncha grande. A ver, aquí está el hermano Julián. No sé cuál es la diferencia entre la sarna y la lepra. Tal vez nos ayuda, nos explica. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bueno, es que son diferentes, son enfermedades dermatológicas. La sarna puede penetrar más, ya es más grave, es más crónica. Y la lepra pues puede ser un poco más Superficial. no superficial, sino que quizás la cura puede ser como más rápida la lesión. Pero la sarna es más crónico, es más grave. Imagínense. Entonces, la enfermedad que le da a Job, a él lo limita. Y dice la Biblia, el texto que acaban de leer los hermanos, que eso le picaba tanto que se tenía que rascar ¿con qué? Con un tiesto, con una teja. Es decir, ya las uñas no le servían para rascarse. Hermano, y nosotros solamente tenemos una pruebita pequeña y ya nos estamos muriendo. Ya nos dio gripe y ya no venimos a la iglesia. Ya nos dolió un dedo y ya pasamos 3 meses sin venir a la iglesia. Ya no buscamos de Dios. Ya decimos que tenemos gastritis y adiós ayuno para nunca más volver a ayunar. Hermano, por cualquier cosita nosotros dejamos de servir al Señor. Por cualquier cosita dejamos de congregarnos. Y hermano, ¿y por qué no ha llegado? Es que vieras, tengo unos problemas en la casa. Yo creo que más problemas y más pruebas que Job, nadie. Y aquí solo llevamos 3. Y nos vivimos quejando. Y no le servimos al Señor a como debe de ser. No le servimos al Señor. Seguimos siendo unos cristianos ahí todos mediocres. Entonces, Job con esta enfermedad se tenía que rascar con una teja, con un tiesto, con un pedazo un tiesto creo que es una porra dañada. Sí, una porra dañada, sí es verdad. Una porra dañada, con eso que está dañado de una paila. Imagínense estarse dando con eso que ya se lo comió oxidado. Y se rascaba con la paila dañada. Eso hiere. Vamos a leer lo que dice Job 7, 4 y 5. Job no dormía. Y Job 7, 14. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Todo eso tenía Job. Y cuando estaba acostado, eso le estorbaba. ¿Por qué? Porque esas llagas se le hacían con gusanitos, seguro que se le infestaban, me imagino, ¿verdad? Que eso se le infestaba y eso supuraba pus. Y le ayudaba, lo único que le ayudaba era darse con el tiesto para sacarse eso. No, pero nosotros una ronchita que tengamos y nos estamos haciendo locos. Dele con esta ronchita. Ya no miramos, nos pasa lo de los niños. Ya vimos que la ronchita nos salió sangre. ¡Ay, una curita! A ponernos una curita. Hermano, es increíble todo lo que pasó Job. Por eso es que yo les decía, Job es más allá de la paciencia. Va más allá de tener paciencia.
es fe. Es más allá. ¿Qué nos dice el 7:14? Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Job no podía dormir. Cuando lograba dormir, ¿qué pasaba? Tenía pesadillas. Miraba visiones en medio de aquello. Yo me imagino que debido a la infección de la sarna le daban fiebres. Esas mismas fiebres lo hacían alucinar y tener pesadillas. No era fácil lo que él estaba viviendo. No era fácil. Y nosotros con una pequeña infección renal ya nos estamos quejando. ¿Sí? Con una pequeña infección renal, ya tenemos un problemita, ya el doctor nos dijo que mire, tiene que cuidarse. Ya tenemos los triglicéridos un poquito altos y el colesterol y nosotros ya nos estamos muriendo, que de hecho hay que saber comer y hay que cuidarse. De hecho que sí, y hay que cuidarse. Pero ya nos ponemos a que ya no hay que venir tampoco a la iglesia. Es que ya el doctor me dijo que en cualquier momento me da un infarto. Entonces busque más del Señor, porque si le da, que se vaya para el cielo. Pero en la casa. Y hay que cuidarse. La Biblia es clara, hermano, hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero es que comemos a veces unas cosas que no debemos de comer. Hacemos unas combinaciones que por favor. Entonces, la prueba de la enfermedad es grande, pero a eso se le suma otra prueba. Job 2, 9 y 10. Todavía no basta con lo que él está pasando y se le suma otra prueba. A ver, ¿cuál es? Job 2, no es hot dog, para que no estén pensando. Job 2, 9, 10. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Cuál es la cuarta prueba entonces? A ver, tenía una mujer tóxica. Tenía gusanos en la piel y una mujer que le servía también de serpiente. ¿Sí? Sí, se la dejó siempre el Señor. Tenía problemas matrimoniales, hermano. Tuvo problemas matrimoniales. Una mujer tóxica. Usted se imagina, usted está mal, se siente mal y que llegue su esposo, que llegue su esposa y en vez de darle ánimos le diga: no, hombre, ya deja de estarte quejando, ya decirle al Señor que mejor te lleve, ya demasiado has sufrido. ¡Qué mujer más salada que sos! ¡Qué hombre más salado que sos! En vez de decirle: pongámonos en la brecha, vamos a orar. Y comienzan los problemas matrimoniales. Es decir, ¿era sabia esta mujer? Era una mujer necia. La Biblia dice en el libro de Proverbios que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y esta casi llegó a matar a Job con las manos. Sí, casi lo ahorcó. Sí, a través de ella se dejó usar. Era una Eva. Hermano David. Bueno, en la primera parte, Dios le dijo a Satanás que tocara todo menos la vida de Job. En la segunda parte, le dijo que su cuerpo, pero mantuviera su vida. Pero en ninguna
Dios le prohibió que tocara a la esposa. Así es. Me imagino que parte de eso es que Satanás sabía que por ahí también podía estarlo atacando, por así decirlo. Así es. Y al final era parte de su cuerpo porque eran una sola carne. Amén. Eran una sola carne. Ayúdenos con el micrófono, sí, hermana Mayela, por favor. Tu esposa dice que son uno solo y debe ser uno la ayuda idónea, pero ahí Job realmente estaba solo porque hasta la mujer era como, más bien era el hostigo que estaba ahí. Así es. Porque usted lo dijo suavecito, como bendice, maldice a tu Dios, pero yo me imagino una mujer altanera gritándole y molestándolo. Una mujer altanera. La Biblia dice allí mismo en el libro de Job, capítulo 19, que hasta su aliento, su misma esposa lo vino a aborrecer. Es decir, la esposa lo llegó a aborrecer a Job. Ya no lo quería. Y lo que dice la hermana, el sentimiento de soledad que llegó a sentir Job. Hermano, cuando uno necesita que el esposo, la esposa, es la que esté o el que esté allí cuando uno está enfermo. ¿Quiénes son los que están ahí cuando uno está enfermo? No es el esposo o la esposa. Los hijos pueden estar un ratito, pero cuando ya tienen su familia, ellos van a ir a buscar su familia. ¿Quiénes son los que están allí al pie de la cama viendo qué se hace? Son los cónyuges. Son ellos los que están allí. Pero los hijos normalmente ya tienen a su familia y van a ir a buscar a su familia. Van a buscar a su familia. Es el cónyuge el que va a estar allí. Y Job no tenía a nadie. Se le habían muerto los hijos, ¿no? Para decir que un hijo le iba a estar llevando la comida. Y ya hasta la esposa ya estaba hastiada de lo que estaba pasando. Que hasta le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Como quien dice, yo ya no te quiero ver así, mejor maldice a Dios, morite. Imagínese clase de ánimo. Lo dejó solo. Lo dejó solo. ¿Sí? Lo dejó absolutamente solo, sentado en la ceniza y dándose con aquel tiesto y aquella picazón que no se debe de haber quitado, aquel picor y aquellos gusanos que le deben de haber salido a veces de alguna de las llagas infestadas. Y nosotros con cualquier cosa nos comenzamos a morir. Por cualquier cosita ya no le queremos servir al Señor. Ya no queremos servirle al Señor. Y nos ahogamos en un vaso de agua. Y este hombre, ¿cuál fue la respuesta que le dio a la esposa? Recibiremos, a ver, ¿cuál fue la respuesta en el 10? 2:10. Job 2:10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Imagínense, a pesar de que ella lo estaba asusando, ella le dijo maldice. Es como cuando viene un esposo y le dice, ¿qué vas a ir a hacer a la iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia? Ya no sigas yendo a la iglesia. Como cuando viene una esposa y le dice al esposo, no amor, no vayas a la iglesia. ¿Y para qué vas al ayuno? ¿Y para qué estás yendo tanto a la iglesia? No seamos como la esposa de Job. Nos estamos convirtiendo en mujeres, ¿cómo le dijo? Fatuas, significa necias. En mujeres necias. No estamos edificando nuestra casa, la estamos destruyendo. Construyamos nuestra casa, hermano. Apoyemos a nuestras esposas para que busquen del Señor. Apoyemos a nuestros esposos cuando ellos quieren buscar del Señor. Apoyemos.
porque entonces nos convertimos en una prueba más para ellos. Y lejos de ser la ayuda idónea, nos convertimos en ayuda demonia. En ayuda demonia. Así. Vamos con la quinta prueba de Job. Job 19, 13 al 16. Job 19, del 13 al 16. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Del 13 al Llamé 16. a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Al 16. Del 13 al 16. Hasta el 17. Ajá. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, Bueno, ese es el de la... Ajá. aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Ok. ¿Cuál es entonces la quinta prueba que él tuvo? El aislamiento, el abandono. Sí, si se fijan, ya nadie se le acercaba. Ya no tenía nada, nadie se le acercaba, nadie le hacía caso, toda la gente lo había abandonado. ¿Sí? La única persona que se supone que tenía que estar con ella en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, le dijo morite. Y el resto de personas, porque ya no tenía ni hijos, también lo habían dejado solo. ¿Sí? Todo lo abandonaron. ¿Y los siervos qué? ¿Por qué ya no iban a estar con él? Porque ya no tenía para que les pagara. Ya no tenían trabajo. Ellos tenían que buscar otro lugar donde les pagaran, porque por amor no iban a estar. Y el amor y el interés se fueron a pos un día. Y pudo más el interés que el amor que le tenían. Porque ellos necesitaban comer, estaban reales. Ya él lo tenía, no iban a estar con él. Entonces, todo eso, ¿cuántas pruebas llevamos? 5 pruebas. ¿Qué nos dice allí mismo en el 19, el versículo 9? Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Le quitó todo. Le quitó completamente todo. Vamos ahora a Job 19, 21. Job 19, 21. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. ¿Cuál es la sexta prueba? Aquí fueron los siervos y todo. ¿Y la sexta? ¿Quiénes fueron los que se fueron en contra de él? Los amigos. Los amigos íntimos. Los amigos íntimos lo dejaron. Perdió su buena reputación en el anterior también, con el abandono, el aislamiento, todo lo que él tenía, su gloria, su buena reputación la perdió. Los amigos lo dejan y de hecho que la última prueba, la séptima prueba, que es la mayor de ella, que es la prueba de su fe.
que es la prueba de su fe. ¿Ustedes saben lo que significa el nombre Job? ¿Saben lo que significa el nombre Job? Abandonado, dice la hermana. Job significa perseguido. Hermano, Job se escucha muy bonito para ponerle nombre a un niño, pero no le ponga Job a un hijo que vaya a tener. Por favor, yo le pido a los jóvenes que no le vayan a poner Job. Significa perseguido. Yo conozco unos que se llaman Job. Significa perseguido. Eso significa el nombre Job. Entonces Job tuvo 7 pruebas. ¿Cuánto tiempo duró todo esto que sufrió Job? Job 7:3, para terminar. Job 7:3. Exactamente la Biblia no dice tanto, pero sí me da una idea. Job 7:3. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. ¿Cuánto entonces estuvo Job con eso? Meses. Meses, dice ahí la palabra. Unos dicen que fueron 8 meses, unos teólogos. Otros dicen que fueron hasta 20 años. Otros dicen que fueron hasta 20 años. Otros dicen que fueron 12 meses. Pero fueron muchos meses que Job estuvo soportando todo eso. Y nosotros llevamos una semana de una prueba y ya sentimos que no aguantamos. Y ya no queremos nada. Y no buscamos del Señor. En vez de venir al altar y presentar delante del Señor eso que nosotros estamos viviendo. Porque Él es el único que nos puede sacar adelante de esas pruebas. Él es el que nos da la fuerza. Él es el que da fuerzas al que no tiene ninguna fuerza. Amén. 19:25. A ver, lea el 19:25 que la hermana está diciendo ahí. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y aún desecha el 26. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a mi Dios, he de ver a Dios. Así es. Entonces la fe de Job, que también estaba en prueba, ahí la tenemos. Él sabía que su Redentor vivía. Él tenía esa fe. Entonces tengamos nosotros esa fe también, de que el Señor en medio de la prueba cual sea. Usted me dice si tiene todas estas de un solo. ¿Verdad que no? Hoy las está viviendo todas. No, ha vivido tal vez una. Hasta 2 se pueden vivir tal vez. Pero todas ellas a la vez, como Job, creo que nadie más lo ha pasado. Porque el único que la Biblia me dice después de Job, que es varón de dolores, es Cristo Jesús. Es varón de dolores. Así que hermano, ánimo. El Dios que levantó a Job y lo guardó en medio de la prueba es el mismo Dios que servimos nosotros. Es el mismo Dios que nos va a sacar a nosotros adelante. Es el mismo Dios que nos puede ayudar a nosotros y nos va a seguir guiando hasta que Cristo venga. Así que ánimo. Ánimo, porque yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que mi Redentor vive y que Él nos va a sacar de en medio de cualquier prueba. Dele palmas al Redentor, porque Él vive y nos va a sacar adelante. Gloria a Dios. Bueno, que el Señor les bendiga. Esto ha sido para honra y gloria del Señor. Vamos a dejar entonces a la hermana.